Buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos a Cursos y Capacitaciones en Salud. Soy la enfermera Ivette Tocas Flores y voy a dar comienzo al curso de manejo de venoclisis, cálculo de goteo. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok, vamos a empezar. Para este curso he preparado un temario de trabajo que nos va a ayudar a comprender mejor acerca de manejo de venoclisis, que es nuestro tema principal. Vamos a hablar un poquito acerca de la homeostasis, por qué es tan importante la homeostasis para el manejo del venoclisis. Vamos a hablar acerca de la homeostasis con respecto a agua y electrolitos. También los tipos de soluciones que hay, que son los cristaloides y los coloides. También vamos a hablar acerca de la canalización por vía periférica, un recordar, y vamos a profundizar el manejo de venoclisis, el cálculo de goteo, y algunos ejercicios para que se nos quede bien acerca del cálculo de goteo. Bien, empezamos con un poquito de homeostasis. ¿Por qué es tan importante hablar de la homeostasis en el manejo de venoclisis? La homeostasis es uno de los principios científicos en los cuales se va a apoyar la enfermería. Todas sus acciones van a ir alrededor de lograr el equilibrio del medio interno del organismo de los pacientes. El medio interno, el equilibrio que tenemos fisiológicamente es muy importante y va a depender mucho de la integridad funcional de las células, la estabilidad en cuanto al volumen, la concentración y la composición, dependiendo de los líquidos y electrolitos en relación con su medio externo. El concepto de homeostasis ha aparecido por primera vez en el siglo XIX, cuando el fisiólogo experimental, padre de la fisiología experimental, Claude Bernard, describió que la condición precisa para una vida libre e independiente es la constancia del medio interno. Describió cómo es la capacidad, esa capacidad que tiene el cuerpo de regular y mantener sus funciones para así llevar una condición interna en equilibrio. Pero él no fue el único quien habló acerca de la homeostasis. Tal vez fue el primero en mencionar el concepto de homeostasis, pero aquel que acuñó el término fue el biólogo muy importante, Walter Becano, que describió a la homeostasis como la capacidad de autorregulación. Esto debe entenderse como la constancia del organismo por acción coordinada de los procesos fisiológicos. Definió cómo es que la constancia del medio interno debe seguir así frente a las variaciones del medio externo. Bien, la homeostasis necesita de diferentes mecanismos para su conservación. Los principales son los correspondientes a la interrelación e interacción del medio interno para su conservación constante, el funcionamiento renal, hormonal y nervioso, así como el de compensación a través de órganos homeostáticos o subreguladores. Su alteración originaría muchas respuestas en general o también específicas. Aquí en la lámina, en esta imagen, podemos ver uno de los funcionamientos más clásicos, en los cuales hay entrada de nutrientes. Estos nutrientes son transportados hacia las células aprovechan todo lo que hay que aprovechar de estos minerales, vitaminas, y luego se transportan para su excreción. Tal vez un último filtrado por aquellos órganos, como por ejemplo el riñón, y luego ya se excreta definitivamente en la orina. También tenemos aquí por los pulmones la aceptación al inspirar del oxígeno, se da el intercambio gaseoso en las células
y luego los desechos, que son el CO2, son eliminados en la expiración. Esto es claramente cómo el cuerpo mantiene el equilibrio en nuestro organismo. Durante las atenciones al paciente, el personal de enfermería debe estar en constante alerta y en observación de todas las funciones que se realice al paciente, de todas esas alteraciones que puede haber. Debemos observar la alimentación, la ingesta de líquidos del paciente, el estado de su piel y mucosas, la eliminación que haga con respecto al balance hídrico y alteraciones de los signos vitales. Con esto nosotros vamos a poder contribuir y poder satisfacer las necesidades del paciente. Y en cuanto se presenten problemas inherentes respecto al equilibrio electrolítico, poder actuar. Ahora, ¿de qué va a depender la homeostasis corporal? Dependerá del mantenimiento del medio interno constantemente. Esto va a ser gracias a aparatos y sistemas, pero sobre todo hay dos que van a cumplir un papel protagónico, como son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Estos dos sistemas van a trabajar coordinadamente para poder asegurar la homeostasis, disculpe, regulando el flujo sanguíneo, la respiración, la digestión y junto a diferentes otros sistemas, como por ejemplo el sistema inmune, van a responder para la protección del medio interno. La homeostasis es tan importante que la mayoría de enfermedades pueden considerarse resultado de su entorno, un problema denominado desequilibrio homeostático. Cuando uno ya envejece, también nuestros órganos y todo empieza a decaer. Es por eso que nuestro cuerpo empieza a reducir sus condiciones internas, pierde la estabilidad y con ello se originan diferentes enfermedades que son propios del envejecimiento. Bien. Pasamos a un siguiente punto que es la homeostasis con respecto a agua y electrolitos. Esta parte es fundamental para poder manejar la venoclisis, saber el propósito de la venoclisis. Ahora, el agua, como ya sabemos, es el mayor componente de nuestro cuerpo y el contenido de este es de un 50 a 70% de nuestro peso. El agua es fundamental. Aparte, es un elemento muy activo, no es pasivo. Es un elemento que está en constante movimiento, intercambiándose de compartimiento en compartimiento. Se le va a llamar ósmosis. Es importante recordar esto, ya que muchas veces vamos a hablar de esto, de la ósmosis del agua. Ahora, el agua tiene diversidad de funciones, y entre ellas está el de que posibilita el transporte de los nutrientes y el oxígeno a la sangre. Va a regular también nuestra temperatura corporal, va a ayudarnos en la función digestiva, va a facilitar la eliminación de sustancias de desecho. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no consumimos con regularidad agua? Y hay un problema, sobre todo en las mujeres, porque el centro de la sed está, se podría decir, con respecto al hombre, tal vez un poco reducida, ya que las mujeres sufrimos mucho de estreñimiento. Lo normal que una mujer y un varón tenemos que ir al baño regularmente por lo menos 3 veces al día, pero eso no ocurre. Generalmente a lo mucho irán una vez. Y eso es también por el movimiento del agua. Debemos hidratarnos con más constancia y también para eso también nos ayudan mucho las fibras, ¿no? Y recordando también, el agua es un medio de disolución de todos los líquidos corporales. El agua es un solvente universal. Para todo está el agua presente. También nos va a ayudar a mejorar el funcionamiento de los riñones, va a evitar que retengamos líquidos. También
lubrica nuestras articulaciones. Ahora, las variaciones van a depender mucho de diferentes factores. Entre ellas está la edad, la cantidad de grasa y el sexo de la persona. Por ejemplo, en la edad, el agua corporal total va a variar, va a ser mucho menor. En un promedio, una persona tiene el 60% de agua corporal total, pero en el anciano, como podemos observar, hay un 50 a 55%, porque también el centro de la sed del anciano está alterado. Entonces, por eso es que también los abuelitos llegan a deshidratarse, también tienen problemas gastrointestinales. Ahora, otro variante también es la cantidad de grasa y el sexo. Hay una relación entre los dos. La mujer tiene menor cantidad de agua en su cuerpo en comparación con el varón. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de grasa en la mujer que en el varón. Por ejemplo, la grasa está en la mujer en las mamas, en las caderas, en los glúteos, y esto va a hacer que disminuya la proporción de agua con respecto a un varón. Bueno, como ya se conoce, un recién nacido tiene mayor proporción de agua en su cuerpo. A ver, los audios, por favor. Si hay preguntas, por favor, lo pueden escribir, o hay alguna duda, lo escriben para poder desarrollarlo a lo largo del tema. Bien. Tenemos aquí una visión panorámica de los electrolitos. Una visión clásica, es una visión antigua de estos electrolitos en el cuerpo. Por ejemplo, aquí podemos ver el sodio que está en plasma. En realidad, todos los líquidos que se miden de los electrolitos se miden en plasma. Entonces, los valores que debemos acordarnos en cuánto está el sodio, en cuánto está el potasio en nuestra sangre, es los valores que se miden en plasma, no en el líquido intracelular o en el líquido intersticial. ¿Sí? Entonces, el sodio tiene una proporción de 135 a 145, y como podemos observar ahí, el sodio está a 146. ¿no? Entonces ahí ya habría una hipernatremia, o sea, hay una elevación de sodio. Y eso no debería ocurrir. Esto es un cuadro, como ya lo digo, es antiguo. El potasio también, bueno, el potasio sí está en un rango normal. El potasio es de 3.5 a 5.5, así que hay un rango normal. Y el calcio, por ejemplo, aquí está disminuido. El calcio tiene un porcentaje de 8.5 a 10.5. Y así en todos los electrolitos. Esto, como ya lo estoy mencionando, es una tabla clásica, una tabla antigua de cómo es que lo consideraban. Ahora, ¿cómo se va a distribuir el agua en nuestro cuerpo? Como ya hemos mencionado, el agua corporal total es del 60%. Y este 60% se va a dividir en dos compartimientos, en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. El líquido extracelular se va a llevar el 20% del agua corporal total, y lo restante va al líquido intracelular, es decir, el 40%. Pero a su vez, este líquido extracelular se va a dividir en tres compartimientos. Uno que es el líquido intersticial más el líquido linfático. Los dos están contenidos en este espacio. El otro sería el líquido plasmático o el líquido intravascular, que básicamente es la sangre o las venas, las arterias. Y el tercer espacio, que es el líquido transcelular, que va a ser el líquido de la vejiga, que es la orina, el líquido cefalorraquídeo en el cerebro, el líquido del estómago, el ácido, y el líquido sinovial de las articulaciones. Y aquí tenemos el líquido intracelular del 40%, que es el contenido acuoso de cada célula,
que compone al ser humano. Ahora hay que profundizar más en el líquido extracelular, que es lo que nos importa. Estos son electrolitos que están distribuidos en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. Son principales cationes y aniones, que son muy importantes, que debemos saber cuál también es su función de cada uno. Tenemos el hidrogenión, el sodio, el potasio, calcio, magnesio, el amonio, principales cationes de carga positiva. Principales aniones, tenemos el hidroxilo, el cloruro, oxígeno, el bicarbonato y el fosfato. Ahora, ¿para qué va a servirnos estos principales cationes? ¿Cuáles son sus funciones en la sangre? Acá el hidrogenión y el hidroxilo van a trabajar de la mano. Son iones muy importantes para la homeostasis, ya que van a regular la sangre. Por ejemplo, cuando hay mayor cantidad de hidrogenión, el pH de la sangre va a disminuir, volviéndola más ácida. Y por el contrario, cuando hay mayor cantidad de hidroxilo, la sangre va a ser más alcalina, va a subir su pH. Hay que recordar que la sangre es ligeramente alcalina. La sangre está en valores de 7.35 a 7.45. ¿Sí? La sangre no es neutra, es ligeramente alcalina. ¿Sí? Entonces, teniendo principales cationes y principales aniones de carga positiva, carga negativa, ambos hacen un equilibrio. Positivo, negativo, se equilibran, se complementan, ¿verdad? Entonces, sigamos mencionando, por ejemplo, al sodio. El sodio va a trabajar de la mano con el cloruro. Van a participar en el mantenimiento del equilibrio osmótico, es decir, el equilibrio del agua, al igual que el potasio. Son muy importantes para la producción del impulso nervioso y la contracción de los músculos. También tenemos otra cation importante que es el calcio. El calcio es necesario para la coagulación de la sangre. Va a participar es el cuarto factor en la coagulación, en la cascada de coagulación. Depende de muchos factores la coagulación y el calcio es uno de ellos. También va a ayudarnos en la transmisión del impulso nervioso, al igual que el magnesio. El magnesio tiene un sinfín de funciones y que ayuda a nuestro cuerpo. Tenemos también el amonio, que es un producto de desecho celular, que al final del metabolismo se va a excretar vía urinaria. Tenemos aquí el oxígeno en los aniones. El oxígeno, bueno, es sumamente importante para las reacciones naturales en general. Todas nuestras reacciones naturales necesitan de oxígeno. Somos organismos aerobios. Tenemos el bicarbonato, que una de sus principales funciones es disminuir la acidez de la sangre y la orina según las condiciones en las cuales se encuentre el individuo. Tenemos también el fosfato, que es un tampón biológico que va a ayudar al equilibrio del pH de la sangre. ¿Sí? Por lo tanto, hay que recordar que nuestro suero no es neutro. Por lo tanto, tiene que existir anión y catión en equilibrio. No puede haber un exceso, porque ahí empezarían las dificultades, ¿no? Todo fenómeno fisiológico tiene lugar en el plasma y por lo tanto la evaluación sobre los cuadros fisiológicos y patológicos guardan relación con las concentraciones plasmáticas de los iones. Bien, aquí tenemos valores séricos, los valores que son medidos en sangre, como los principales electrolitos, tenemos sodio, potasio, calcio, cloro, fósforo y magnesio. Y aquí les he colocado los valores en los cuales
deben corresponder cada uno de los electrolitos, ¿no? Si es que hay una subida de sodio, vamos a decir que hay una hipernatremia. Cuando hay poco sodio, vamos a decir que es una hiponatremia, perdón. En el potasio, igual, hipopotasemia o hiperpotasemia, pero es más considerado como hipercalemia e hipocalemia, ya que también hablar de hipopotasemia como que es muy grande, así que lo consideran de esa manera. El calcio igual, cuando hay elevado el calcio tenemos hipercalcemia, hipocalcemia. Ahora, mencionando un poquito acerca del sodio, ¿qué es lo que puede ocurrir si es que hay un desbalance de él? Así sea hiper o hipornatremia, ¿no? Lo que puede afectar son los estados de conciencia. Entre otras alteraciones, también va a haber deshidratación del sistema nervioso central, puede ocasionar vómitos, convulsiones. En el sodio, cuando se ve alterado el sodio, puede afectar la activación de los tejidos excitables, como es el corazón y el músculo. Cuando hay alteración del calcio, hay desequilibrio de va a afectar el corazón, va a provocar arritmias. También hay síntomas tetánicos, alteración nerviosa y también por ende deshidratación. En el cloro, los desórdenes van a ir de la mano con las del sodio, ¿no? Están ligados a ellos. Y el fósforo ocasiona que el hueso se reblandece. A eso se le llama osteomalacia. Va a haber un consumo de fósforo, va a haber un consumo, perdón, de calcio en los huesos. Los huesos se van a reblandecer porque el cuerpo va a empezar a agarrar calcio de los huesos. Entonces, a esto podría volverlos más quebradizos, más porosos, ¿sí? También va a haber una insuficiencia cardíaca y, bueno, una hipocalcemia, ¿no? El magnesio lo que va a alterar son también los niveles de conciencia, convulsiones, hipocalemia, parálisis muscular y hasta parálisis respiratoria. Aquí voy a mencionar una memotecnia que me ha ayudado mucho para poder aprenderme los valores de los electrolitos. Tal vez a ustedes también les puede ayudar mucho. Así que podemos empezar con el magnesio. El magnesio es el número 1. ¿Para quién es el número 1? Recordarán que aquel que promociona bastante el magnesio es el doctor Pérez Alvela. Para el doctor Pérez Alvela el magnesio es el número 1. Así que voy a recordar eso cuando me hablen de magnesio y voy a sumarle un 0.5 y al resultado también le voy a sumar un 1 y voy a tener los valores de 1,5 a 2,5, y el equivalente es por litro. Ahora, en el fósforo llegó segundo en la carrera, ¿sí? Entonces voy a acordarme de que es el número 2. Y a este le voy a sumar también, igual que al magnesio, 0.5 y al resultado le voy a sumar el 2, ya que he llegado en segundo puesto. Vamos a tener el valor de 2.5 y 4.5 miligramos por decilitro. Ahora, en el potasio es el tercer lugar. Llegó en tercer lugar, ¿no? Entonces, está enojado el potasio y, bueno, decidió irse a comer plátanos. Ustedes saben que la cantidad de potasio es alto en los plátanos, ¿no? Entonces se fue a comer sus plátanos y los plátanos ahora, pues, te los venden no por unidad, te los venden en mano. ¿Y cuántos tiene la mano? 5. Entonces, 3, le voy a sumar un 0.5 como a todos, 3.5, y la mano de plátano 5. 3.5 a 5 mil equivalentes por litro. Ahora, cuando me hablen de calcio, el calcio yo lo relaciono con la leche, ¿no? Y la leche es blanca, imagino un niñito que toma su leche y que
también es blanco la nieve. A los niños les gusta jugar con la nieve, ¿no? Entonces lo relaciono con la nieve y que a los niños les gusta jugar con la nieve, y lo que arman los niños con la nieve, que son muñecos de nieve, ¿no? Y el muñeco de nieve, ¿qué forma tiene? Tiene una forma de 8. ¿Sí? Entonces al 8 también le voy a sumar su 0.5, como a todos le estoy sumando, a él también le sumo 0.5 y voy a tener 8.5. Pero a mí no me gusta mucho el 8, a mí me gusta más el 10, y yo me acuerdo que Messi es considerado el mejor jugador y él es el número 10. Entonces yo voy a tomar que es de 8.5 a 10.5 mil equivalentes por litro. Ahora, cuando me hablan del cloro se me viene a la mente a mi abuelito limpiando todo con cloro. Ahora con la pandemia, él siente que se va a enfermar, así que limpia todo con cloro, ¿no? Y dice él que va a vivir muchos años, ¿no? Entonces yo me imagino un número alto en el cloro. Y el cloro va a estar más o menos en el rango de 95 a 110, más o menos la edad que va a vivir mi abuelito, ¿no? Entre 95 a 110 mil equivalentes por litro. Ahora, con el sodio yo me imagino en la escuela y que yo era recontra salada porque yo ya tenía que irme a la 1:30, pero sin embargo al profesor le daba la gana de decir, no, vamos a hacer una última cosa, o quiero decir una última cosa, y siempre se llevaba 15 minutos de más. Entonces yo lo voy a relacionar, que yo salía a las 1:35, entonces vamos a relacionarlo con 135 a 145 mil equivalentes por litro, ¿sí? Ahora les dejo esta memotecnia, espero que también les ayude a ustedes para poder aprender los valores de los electrolitos. Siempre es bueno saber cuál es el rango normal de cada electrolito, ¿no? Es muy importante. Ya. Aquí tenemos, vamos a pasar a un siguiente tema, que son los tipos de soluciones. A ver. Tenemos preguntas, parece. Ya. Ya, muchas gracias. Qué bien que les haya gustado la memotecnia. Bien. Vamos a continuar con el siguiente punto, ¿sí? Tenemos ahora los tipos de soluciones. Vamos a hablar acerca de los cristaloides y de los coloides, ¿sí? Recordemos que las soluciones cristaloides son soluciones que van a ayudarnos a reponer lo perdido, como es en caso de las hemorragias, de la deshidratación. Nos va a ayudar a reponer este tipo de volumen, ¿no? También nos ayuda con la presión arterial, ya que cuando hay menos volemia, igual también afecta nuestra presión arterial. También nos va a ayudar para poder acompañar algunos medicamentos o vitaminas, ya que la administración siempre debe ser con soluciones cristaloides, siempre. Y bueno, también acá tenemos las soluciones coloides, ¿sí? Aquí es como surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué es que nosotros no administramos agua simplemente? ¿Para qué tenemos ese agua destilada para las ampollitas? Bueno, las ampollitas sí se las necesitan, ¿no? Pero ¿por qué no podemos administrar intravenosa el agua destilada? ¿No? ¿Por qué tiene que tener los cristaloides? Es decir, agua con cloro o agua con sodio, agua con cloruro de sodio, digo. Agua con dextrosa, agua con glucosa. ¿Por qué tiene que tener solutos? A esto se les llama solutos, ¿no? Y es porque el torrente sanguíneo es muy parecido a la solución, a la solución cristaloide, y me refiero a la isotónica, la que tiene los solutos en equilibrio con respecto a la sangre, ¿no? Y lo que puede ocurrir si es que nosotros colocamos agua, porque el agua destilada es simplemente agua, no hay ningún electrolito dentro de él.
Entonces, lo que va a ocurrir es que nosotros llenamos de agua la vena y los electrolitos van a empezar a disminuir, van a empezar a bajar. Va a aparecer una hiponatremia, una hipofosfatemia, va a aparecer una hipocalemia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí se van a disolver, es como si tuviéramos un vaso de agua y un poquitito de azúcar, ¿no? No se va a sentir algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer las células ahí? Y me refiero a los glóbulos rojos. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Los glóbulos rojos van a tratar de hacer un equilibrio en la sangre. Y lo que van a hacer es llevarse ese agua hacia ellos. Van a entrar agua en su interior y van a tratar de contrarrestar esa cantidad de agua que hemos introducido en el torrente sanguíneo. Pero las células no solamente se van a quedar así, tomando el agua, sino que también se van a empezar a deformar. Y esta manera de deformarse, lo que va a ocurrir al final es que van a reventar, se van a destrozar, van a morir estas células, ¿no? Y los glóbulos rojos, ¿cuál es su finalidad de los glóbulos rojos en nuestra sangre? ¿Cuál es la finalidad? Es llevar oxígeno, llevar la hemoglobina. ¿Y qué pasa si es que los glóbulos rojos ya no están para llevar el oxígeno y la hemoglobina? Lo que va a pasar es que va a desarrollar el individuo una anemia hemolítica por el rompimiento de los glóbulos rojos. A estos rompimientos de los glóbulos rojos le vamos a decir hemólisis. Y cuando hay una hemólisis masiva, se compromete la vida del paciente. Es por eso que siempre debemos utilizar soluciones cristaloides para poder administrar cualquier medicamento en la sangre. O si es que tenemos que reponer líquidos, igual, soluciones cristaloides. Jamás agua, solamente agua no. Ya. Aquí tenemos las soluciones intravenosas un poco más detalladas, ¿sí? Tenemos las cristaloides y las coloides, como lo había mencionado. En las cristaloides vamos a tener clasificaciones, como son las soluciones hipotónicas, las soluciones isotónicas y las soluciones hipertónicas. En las hipotónicas tenemos al cloruro de sodio al 0.45%. Lo pongo aquí como fin didáctico en realidad porque no es muy utilizado en Perú. Lo que sí se utiliza son el cloruro de sodio al 9% o la dextrosa al 5%, que son soluciones isotónicas. También la solución de Harman o también llamado lactato de Ringer. Son muy parecidos en realidad, aunque hay algunos autores que dicen que son diferentes, pero como clasificación en general se les denomina que son iguales. Ahora también tenemos las soluciones hipertónicas, que es la glucosa al 10%, glucosa al 50%, y las mixtas, que tienen glucosa y cloruro de sodio. También tenemos las coloides. En las coloides las vamos a clasificar en naturales y artificiales. Naturales como la sangre, la albúmina, el plasma, y en las artificiales tenemos el almidón y las gelatinas. Ahora, ¿cuál es, podría decirse, quién es mejor aquí? Vamos a ver un versus, vamos a hablar acerca de las diferencias de cada uno. No hay algo que demuestre que el coloide es mejor, el cristaloide es mejor, no. Cada uno tiene un fin distinto, ¿sí? Y aquí vamos a ver algunas diferencias entre los dos. El cristaloide son de menor tamaño, son de menor peso molecular, y los coloides son de mayor peso molecular y son de mayor peso molecular y mayor tamaño, ¿sí? Acá tomo por referencia, por ejemplo, una molécula de sodio y una molécula de albúmina. Así a simple vista podemos ver
como la molécula del sodio es más pequeñita y la albúmina es mucho más grande. Podemos ver también que el peso molecular del sodio es de 58.5, mientras que la albúmina tiene un peso molecular de 69.000 kilodalton, ¿no? Podemos ver que hay una gran diferencia entre los dos, es mucho más pesada la albúmina que el sodio. También tenemos la permeabilidad capilar del sodio a 0.96, es una buena permeabilidad capilar, a comparación de una permeabilidad capilar de la albúmina, que es de 0.001 de la albúmina, es decir, no es posible que pueda pasar la barrera de las venas de la pared vascular, no es posible. Son demasiado grandes, son demasiado peso, así que es imposible que pueda atravesar. Aquí podemos ver cómo es que el sodio está ingresando del torrente sanguíneo, ingresa a las células. Ingresa y puede también salir, tiene una facilidad, es por eso que la permeabilidad capilar del sodio es bastante alta, a comparación aquí de la albúmina, que no puede ingresar, tiene que seguir simplemente su paso por el vaso sanguíneo. Hay la mayor cantidad de proteína en el vaso sanguíneo es la albúmina. Otra de las diferencias de los cristaloides y los coloides es que el cristaloide, al evaporarse, va a quedar un residuo cristalino. En cambio, los coloides, al evaporarse, queda un residuo más gomoso. También en los cristaloides es de menor costo, es más accesible administrar soluciones cristaloides que los coloides, ¿no? Tienen un costo más alto, es más difícil de conseguir. También en los cristaloides podemos ver que puede producir edema o acidosis. Una de sus reacciones adversas es esa, ¿no? Y las coloides también tienen sus reacciones y hay que tener bastante cuidado también con los coloides, porque pueden producir alergias y daño renal. Por lo general, los cristaloides tienen mejor, se procesan mejor. Es por eso que también es el número 1 para los tratamientos. Ustedes tienen que tener una dosis fija, aunque los coloides rara vez van a producir edemas, ya que son muy parecidos a la sangre, ¿no? Ahí podemos incluir el coloide de la sangre, ¿no? Si le colocas sangre a tu sangre, pues, no hay ningún problema, ¿no? Pero siempre tiene que haber una dosis fija. En las cristaloides puede también a veces, como ya lo he mencionado, producir edemas, aunque rara vez producen reacciones adversas al medicamento, ya que se pueden administrar dosis altas entre comillas, ¿no? Según siempre es según lo indicado médicamente, a comparación de los coloides. Bien, ahora profundizamos un poquito más acerca de los cristaloides. La solución de los cristaloides siempre es a base de agua y electrolito o glucosa, lo que va a permitir tener un equilibrio entre los distintos compartimientos biológicos. Aquí en la figura les muestro lo que hace un momento la hemólisis del rompimiento de los glóbulos rojos. Aquí podemos ver en la solución isotónica. Por ejemplo, vamos a hacer una demostración en la cual colocamos una solución isotónica en nuestro cuerpo y no tenemos nada, no tenemos ninguna complicación, y le colocamos también una solución hipertónica y también le colocamos una solución hipotónica, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo si es que utilizamos estas soluciones? En la hipotónica está todo tranquilo, todo normal. Pero cuando utilizamos el ambiente en donde están los glóbulos rojos,
está demasiada concentración. Entonces los glóbulos rojos se dan cuenta que hay mucha concentración, hay menos cantidad de agua, hay más cantidad de solutos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer los glóbulos rojos? Van a liberar agua de su interior para poder contrarrestar esto. Entonces van a ver cómo es que en la célula está saliendo el agua al exterior para poder contrarrestar la cantidad de solutos que hay. Pero el glóbulo rojo no se queda así, sin ningún efecto, sino que aquí se ve que está aplanado, ¿no? Y es porque hay deshidratación del glóbulo rojo. Hay deshidratación, tiene un aspecto plasmonizado, ¿no? Más aplanado. A comparación de la hipotónica. En la hipotónica, como ya le habían mencionado, el ambiente está, hay más cantidad de agua. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como hay mucha cantidad de agua, los glóbulos rojos van a hacer que el agua ingrese dentro de ellos y el glóbulo rojo se va a hinchar, y se va a hinchar tanto que van a reventar, ¿no? Se va a volver turgente, como ya te lo coloqué aquí. Y vamos a hacer, como las flechitas lo indican, hacer que el agua entre, y al final lo que va a haber es destrucción de los glóbulos rojos, una hemólisis. Bien, aquí tenemos lo que es la distribución del agua corporal total. Como ya le hemos dicho, el agua corporal total se distribuye un 20% en el líquido extracelular, un 40% en el líquido intracelular. Pero a su vez, el líquido extracelular, ese 20%, va a dividir su cantidad en 3 compartimientos, como ya les había mencionado: el líquido intravascular, o sea, la sangre; el líquido intersticial, el espacio entre las células y los tejidos, es el líquido intersticial; y el líquido intracelular, ¿no? Que son los espacios donde está el líquido cefalorraquídeo, espacios cerrados, ¿no? Pero esta cantidad es muy minúscula, así que no lo estamos considerando. La distribución vamos a considerarla de un 25% que se va a ir a la sangre y un 75% que se va a ir al líquido intersticial, ¿sí? Entonces vamos a poner un ejemplo para poder entender mejor esto. Por ejemplo, llega un paciente que ha perdido 1000 mililitros de sangre, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Colocarle 1000 mililitros que tenemos que hacer? Eso vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Llega un paciente que ha perdido 1000 mililitros de sangre y nosotros le vamos a colocar 1000 mililitros de solución isotónica, ¿no? Entonces, estos 1000 mililitros que van a ingresar se van a dividir entre los compartimientos. Hay una relación de 1 a 3 en el líquido extracelular, una tercera parte, y en el líquido intracelular los 2 tercios del total del agua, ¿no? Entonces, 333 mililitros, un aproximado, se va a ir al líquido extracelular y 666 mililitros al extracelular. Entonces, lo que nos importa ver es el líquido extracelular, porque ahí está la sangre, ¿no? Y es la sangre lo que ha perdido, entonces tenemos que reponer eso. Entonces, esos 333 mililitros no se van a ir de frente a la sangre, se tienen que dividir en el líquido intersticial y en el líquido intravascular, donde está la sangre. Y aquí podemos ver cómo el intravascular es 25% a la sangre, y el 75% se va a ir al espacio intersticial. Es decir, sacando cuentas, 250 mililitros se va a ir al intersticial y 83 mililitros de esos 1000 que ha tomado, de esos 1000 que hemos ingresado, hemos administrado al paciente, solo 83 mililitros se van a ir a la sangre. Entonces, si el paciente ha perdido 1000, nosotros le estamos colocando 1000 mililitros.
¿Cuánto se va a reponer solamente? 83 mililitros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que administrarle aún más. Tenemos que administrarle entre 3.000 a 4.000 para que recién podamos reponer lo que ha perdido. Ahora, el suero fisiológico, el cloruro de sodio, la solución isotónica, no solamente tiene, no solamente tiene esta presentación del 0.9%, también tenemos a la hipertónica, que es al 20%, ¿no? Es una de las clasificaciones del suero fisiológico. Ahora, se le considera solución isotónica, aunque esta solución contiene 100 equivalentes de sodio y 154 equivalentes de cloro. Al sumarse, dan 308 miliosmol por litro. Entonces, ¿en cuánto está nuestra sangre? En realidad, nuestra sangre está entre 280 a 290 miliosmol. Y el suero isotónico está en 308. Pero no es como isotónica, parecida a la sangre, tiene igual la osmolaridad, ¿sí? Hay que resaltar eso. Ahora, el suero fisiológico, ¿qué es lo que nos va a aportar? Nos va a aportar agua, nos va a aportar sodio y nos va a aportar cloruro, ¿no? Entonces, en los tantos usos que vamos a administrar el cloruro, va a ser en depresión hidrosalina, cuando hay hiponatremia, demasiado exceso de sodio, también en cetoacidosis, reposición de líquidos, sobre todo, cuando hay pérdida, siempre por elección se va a administrar cloruro de sodio isotónico, ¿sí? También su exceso va a causar edema y acidosis e hipercloremia por pérdida de datos, porque va a ser excretada en la orina. Entonces, si se excreta, va a haber mayor cantidad de cloruro. Entonces, las precauciones que tenemos que hacer cuando hay un paciente con hipertensión arterial, cuando hay insuficiencia cardíaca, edema, cardiopatía en general, ¿no? Hay preguntas respecto a, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en una mujer embarazada? En una mujer embarazada podemos recordar, hablando sobre hipertensión, claro, en una mujer podemos recordar que hay una polemia en ella, hay una cantidad de aumento en su sangre. Entonces, si hay mayor polemia, si hubiera hipertensión, es una patología en la gestante. No puede haber hipertensión. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hay hipertensión como algo natural? Si hay mayor cantidad de volumen en la sangre, hay mayor cantidad de agua también, en realidad hay mayor cantidad de agua en la embarazada. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos están escribiendo. Ya. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que tenemos que recordar que la hipertensión se rige a dos factores. Uno, que es el gasto cardíaco, que es la presión periférica vascular. A mayor presión, o sea, hay más rigidez en las venas, en las arterias, hay más rigidez. Entonces, cuando hay volumen, va a ser mucha presión y eso lo que va a hacer es la hipertensión. Pero eso no ocurre en la embarazada. En las gestantes lo que ocurre de manera natural es que va a disminuir esa presión. Disminuye la presión en las arterias y lo que hace es una hipotensión fisiológica. Exclusivamente por estar gestando es que se da esto. El cuerpo se prepara.
pueden ver lo magnífico que es el cuerpo, cómo es que se prepara para que cuando haya mayor volemia por el bebito que está llevando en su vientre, va a aumentar también la circulación, va a aumentar la cantidad de agua en ella. Entonces lo que va a hacer es que va a disminuir la presión de las arterias, ¿no? Va a haber más elasticidad en sus arterias. Es por eso que en la mujer no debería haber hipertensión, ¿no? Hablando en las gestantes. Sí, solamente es como un dato adicional porque muchas veces hay preguntas acerca de eso. ¿Sí? También hay que, en la velocidad del suero fisiológico, hay que tener en claro que la velocidad es de 150 a 300 mililitros por hora. ¿Sí? Hay momentos en los cuales cuando surgen problemas como un paciente en shock, ahí, por ejemplo, la velocidad sí aumenta del cloruro de sodio porque hay que reponer líquidos así, rapidísimo, ¿no? Cuando hay una persona que está con una hemorragia grave. Ahora, voy a mencionarles también cómo es que en el litro de cloruro de sodio hay 9 gramos de cloruro de sodio, ¿no? En un litro contiene 9 gramos. Y si que lo queremos en mil equivalentes, está a 154 mil equivalentes de sodio y cloro. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí tenemos otra solución cristaloide. A ver, un momento, tenemos aquí un mensaje. Ahora, si tengo un paciente con un dolor fuerte y se le aplica cualquier analgésico, o sea, tramadol, ¿con cuál iría? ¿Con cuánto iría de cloruro? A ver, vamos a llegar a ese tema, pero igual voy a contestarte. El tramadol es un medicamento que se puede colocar en bolo. No es un medicamento que sea lascivo con las venas. ¿Sí? De todas maneras, se recomienda que se use Volutrol para poder colocar este medicamento en 100 centímetros cúbicos. Claro que el tramadol también se puede colocar intramuscular. Ya. A ver, seguimos con las soluciones cristaloides. ¿Sí? Tenemos al lactato de Ringer. Es una solución isotónica de 311 miliosmol por litro. ¿Sí? Esta solución isotónica va a contener lactato, cloruro, sodio, potasio y calcio. En menor volumen va a tener el cloro. Más que nada eso lo tiene el suelo fisiológico. Ahora, los usos que tiene es para poder reponer pérdidas exclusivas del líquido extracelular, para recuperar también el volumen de forma masiva, deshidratación extracelular por acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica en la cual va a participar el lactato de Ringer, digo, es porque hace un efecto buffer, ya que va a transformar el piruvato y luego en bicarbonato como parte del ciclo de Cori. Entonces lo que va a hacer es contrarrestar la acidosis y volverlo más alcalino la sangre. Y una de las precauciones en las cuales debemos tener en cuenta es para las hepatopatías, el riesgo de encefalopatías también. Hay que tener también en cuenta de que el lactato de Ringer va a ser usado más que nada para reposición de pérdidas gastrointestinales. ¿Sí? Aquí voy a mostrarles un poco acerca de uno de los usos también muy importantes para el lactato de Ringer, que es para los pacientes quemados. Tenemos una fórmula, la fórmula de Parlam,
en la cual 4 mililitros por kilo por el porcentaje de superficie corporal quemada en adultos. Esto es en adultos, es una fórmula con la cual llegamos a la administración del medicamento, ¿no? Pero esto más es como fines médicos. Y para que lo tengan en cuenta, ¿no? Más que nada para, se los dejo aquí para como un fin didáctico. Y en niños, bueno, acá tenemos 3 mililitros por kilo y por el porcentaje de la superficie corporal quemada en niños para poder administrar esta solución. Bien, en las soluciones glucosadas tenemos al isotónico del 5%, la dextrosa al 5%, al 10% y 50% ya son las hipertónicas. Estas soluciones glucosadas tenemos que tener en cuenta siempre de que no es para reponer volúmenes. Esto más que nada es para nutrición parenteral. Sobre todo para eso es lo que se utiliza este tipo de solución. ¿Ya? En un litro vamos a tener menos de 200 kilocalorías. Hasta un chocolate podría tener más kilocalorías. Pero tiene una fuente grande de glucosa, así que es lo que va a cubrir el requerimiento corporal del individuo. Aporta la energía y moviliza el sodio de la célula al espacio extracelular y el potasio en sentido opuesto. También la glucosa induce la deshidratación celular, atrapando agua en el espacio intravascular. En las indicaciones vamos a tener para la deshidratación hipertónica, el aporte energético con mínimo de líquido y corrección de hipoglucemia. En las soluciones mixtas vamos a tener las soluciones glucosalinas al 5% y 9% en una presentación de 1000 litros. Aquí vamos a tener cloruro y dextrosa, ¿no? Esto generalmente se va a usar para la alimentación parenteral de aquellos pacientes que van a estar hospitalizados por mucho tiempo. No solamente van a necesitar dextrosa como alimentación parenteral total, ¿no? Van a necesitar también ciertos electrolitos como el cloruro de sodio. También se le puede agregar potasio. Es dependiendo de las indicaciones médicas. Aquí en las indicaciones estamos colocando que va a reemplazar los fluidos y el suplemento calórico, ¿no? En pacientes que no toleren también la vía oral. La dextrosa en distintas concentraciones se emplea también como fuente de carbohidrato en pacientes que tienen nutrición parenteral. La solución polielectrolítica tenemos en la presentación de 1000 mililitros y va a componer glucosa y electrolitos como el potasio, el sodio y el lactato. Y las indicaciones de esta solución es para depresión severa del volumen extracelular por enfermedades diarreicas. Bien. Ahora pasamos a las soluciones coloides. Las soluciones coloides están formadas por moléculas de alto peso molecular, que tienen mucha dificultad para atravesar la barrera capilar, por lo que actúan como expansores plasmáticos, ¿no? Esta solución del 25% va a equivaler más o menos a 500 mililitros de plasma o también 2 unidades de sangre total. La albúmina es muy eficiente para la sepsis, ¿sí? Porque lo que va a pasar en una sepsis es que va a haber daño, ¿no? en las venas, en las arterias. Entonces lo que nosotros necesitamos es una solución que tenga hiperosmolaridad. Entonces va a evitarnos los edemas, ¿sí? Entonces es muy útil para eso. También para las hepatopatías y las quemaduras. Una de las desventajas es que puede causar alergia o reacciones con edema pulmonar. Bien, en otras de las soluciones coloides tenemos a la sangre, el plasma y las gelatinas y almidón.
En la sangre, por ejemplo, se va a utilizar, obviamente, cuando hay pérdidas de sangre, ¿no? En las pérdidas de sangre, por ejemplo, en las hemorragias, es ideal si pudiéramos si pudiéramos reponerlo con sangre, pero muchas veces es un poco complicado poder acceder a ellas. Aparte que hay que saber el grupo sanguíneo del paciente, hay que saber la cantidad que se le va a administrar. Entonces, como primera opción de tratamiento, siempre se escoge a los cristaloides isotónicos, ¿no? Siempre se agarra cloruro de sodio para poder reponer el volumen rápidamente, ¿no? Como es la primera elección que tenemos. Y ya luego se le administra para lo que le falta, ¿no? En paquetes globulares, por ejemplo. Tenemos también el coloide, el plasma, que se va a utilizar en las pérdidas de plasma, ¿no? En quemaduras graves, en pérdidas de proteínas también. Y la gelatina y el almidón se va a utilizar en reposición de volumen. Este tipo de solución coloide no está muy bien empleado aquí en Perú, así que aún está en estudios, se encuentra en estudios este tipo de solución. Se va a usar en casos muy especiales, la verdad, esto de la gelatina y el almidón. Bien, vamos a pasar a lo que es la canalización de la vía periférica. ¿Sí? La canalización de la vía periférica es una técnica invasiva que nos va a permitir tener un acceso permanente a la vía vascular sanguínea. Entonces, vamos a poder administrar medicamentos, líquidos y la nutrición parenteral. Existen dos tipos de accesos venosos, hay que recordar. No solamente tenemos la vía periférica, también tenemos la vía por catéter central, que va colocado en la vena subclavia derecha o también en la vena cava superior. Tenemos aquí diferentes vías. ¿Cuáles serán las vías de administración de los medicamentos? Tenemos la vía tópica, la vía enteral, la vía parenteral. Ahora, no hay que confundir la vía enteral con la vía parenteral. La enteral es cuando se usa, va a pasar por el tracto gastrointestinal. En cambio, la parenteral es una vía paralela al gastrointestinal, ¿sí? Entonces, veamos, la vía tópica, vía oftálmica por el ojo, óptica por el oído, tópica por la piel, nasal por las fosas nasales, y bueno, vía vaginal, ¿no? Por la vagina. En la vía enteral tenemos la vía bucal. Bucal, por ejemplo, se va a tener su acción en la boca. Por ejemplo, hay los enjuagues bucales medicados, ¿no? También la vía sublingual, debajo de la lengua, la vía oral, ¿sí? La vía nasogástrica y rectal. Tenemos en las vías parenterales a la intramuscular, la intravenosa, intradérmica, la vía subcutánea, la vía intraósea. La intraósea es como una medida de emergencia, cuando ya no se encuentra venas, el paciente está chocado, no se puede encontrar las venas, entonces ya como una manera de emergencia se puede perforar los huesos hasta llegar a la médula ósea y ahí colocamos los medicamentos, ¿no? La vía intratecal, que es por el nervio, por la columna, generalmente para las embarazadas que van a entrar a sala de parto o también a cesárea, se le coloca las inyecciones por la vía de la columna. También la vía intraarterial, que es más para los exámenes de gasometría, por ejemplo, y la vía intraperitoneal. Bien, ¿qué es la vía endovenosa? ¿No? La vía endovenosa se define como la instalación de sustancias líquidas directas al torrente sanguíneo a través de una vena
siendo esta de forma intermitente o continua. Es en comparación con las otras vías la de mayor rapidez. Aquí tenemos la vía intradérmica. La aguja va a entrar en un ángulo de 10 a punto 15, de 10 a 15 para poder acceder a esta vía intradérmica. En la subcutánea la tenemos en un ángulo de 45 grados, en la vía intramuscular de 90 grados y en la vía endovenosa de 30 a 25 grados. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la terapia intravenosa? Los propósitos de esta terapia es para poder suministrar líquidos a los pacientes que no pueden tomar líquidos por vía oral. Por ejemplo, a los pacientes comatosos o algún paciente que tenga problemas en la boca o, por ejemplo, cáncer estomacal, no pueden tomar nada por vía oral, entonces se le coloca una vía intravenosa y se le pueden administrar también nutrición parenteral. Bien, otro propósito de la terapia intravenosa es proporcionar sales y electrolitos necesarios para mantener el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Sí? Acá tenemos algunas ampollas como el carbonato de sodio, gluconato de calcio al 10%, sulfato de magnesio al 20%, cloruro de potasio, cloruro de sodio o hipersodio al 20%. A ver, otro de los propósitos para poder proporcionar glucosa o dextrosa, que es el principal combustible del metabolismo. Como ya lo había mencionado, la dextrosa no nos va a ayudar cuando hay pérdida de volumen. ¿Sí? La dextrosa es únicamente para nutrición parenteral. También va a ayudarnos para poder proporcionar vitaminas y medicamentos solubles en agua. Por ejemplo, aquí tenemos el hierro sacarato. El hierro sacarato se utiliza para anemias hemolíticas. ¿Sí? Vemos que el hierro tiene un frasco de color ámbar y es porque es fotosensible. Siempre que lo administramos, tiene que cubrirse el suero donde lo estamos administrando. Ahora, el hierro tiene que ser diluido en 100 centímetros cúbicos. Hay pequeñas presentaciones de cloruro de sodio isotónico, o sea, cloruro de sodio al 9%, donde se le puede agregar el hierro y luego lo podemos cubrir para que no pierda sus propiedades. Siempre hay que cubrirlo, al igual que la vitamina C. La vitamina C tiene también un frasco de color ámbar para protegerlo de la luz. Y se puede usar la vitamina C para incrementar el sistema inmune, o también lo utilizan de manera cosmética porque va a incentivar la producción de colágeno. También lo utilizamos para nutrición parenteral, como ya lo había mencionado. Tenemos al sorbamin, que es contiene muchos aminoácidos. Estos aminoácidos se van a convertir en proteínas que son muy importantes para nuestro cuerpo, para nuestros músculos. Entonces, este medicamento va a ser utilizado como nutrición parenteral total, vía endovenosa. Tenemos también el Endovit, que es muy conocido, tiene una gran cantidad de minerales, vitamina B, vitamina C, que es muy completo para poder administrar a los pacientes que necesitan, ya que no están recibiendo nada por vía oral, no pueden recibir por vía oral. Ayuda mucho para lo que es una nutrición parenteral total. También nos va a ayudar la terapia intravenosa a tener una vía accesible para una administración de medicamentos. Vamos a tener la vía accesible siempre
que necesitamos administrar medicamentos o nutrición al paciente, vamos a tenerlo disponible. Ahora, la forma de administración venosa. Existen ciertas formas para la administración de medicamentos por vía intravenosa, las cuales se clasifican de acuerdo al tiempo de perfusión, volumen y volumen plasmático alcanzado. Por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen cómo está administrando en bolo solamente, ¿no? Hay que saber cuáles son los medicamentos que podemos utilizar en bolo y qué medicamentos deben ser administrados con mayor dilución. Bien, aquí vamos a definir un poco acerca de lo que es infusión, ¿no? Infusión, cuando hablamos de infusión se nos viene a la cabeza una tacita de té o una tacita de manzanilla, pero la acción del fármaco por vía endovenosa. Vamos a hablar acerca de la infusión por bolo, que va a ser rápida, pero al decir rápida no quiere decir que lo vamos a administrar en cuestión de segundos o en 30 segundos, no. Las venas son muy delicadas, la administración siempre tiene que ser lenta, porque la absorción también en las venas es lenta, así que podemos llegar a colapsar. Perdón. Disculpe. Entonces podemos llegar a colapsar las venas si es que hacemos una administración demasiado rápida. Lo mínimo que debe durar nuestra administración es de 1 a 5 minutos, ¿sí? Debe ser, por así decirlo, rápida, porque hay mecanismos en los cuales nos vamos a demorar más, pero de todas maneras tiene que ser de una manera lenta. Ahora, la infusión lenta, donde el medicamento que le estamos administrando es un lapso determinado de tiempo largo, va a haber de dos tipos. Una que va a ser la infusión continua de manera ininterrumpida por más de 1 a 4 horas. Esto ya se va a hacer por una bomba de infusión, como es que lo vemos aquí, que está manejando un aparato, ¿sí? Y también por infusión intermitente, ¿no? Dividida en dosis, se va a ver, muchas veces también lo administran por aparatos, pero ya puede administrar en un lapso de tiempo, luego descansa y luego de nuevo continúa según indicación médica, ¿no? Esto ya es intermitente. A ver, tenemos... Perdón, se salió del compartimiento de pantalla. Un momento, por favor. Y ya. Sí, aquí una pregunta que no se coloca en una jeringa de 20 cc. Sí, se coloca en una jeringa de 20 cc. Es el máximo de jeringa que se encuentra aquí, aunque hay también jeringas de 3, 5, 10, pero para administrar medicamentos en bolo, sí es mejor administrarlo en una dilución de 20 centímetros cúbicos. Ya. Listo. A ver, la administración intravenosa directa por infusión, es decir, rápida por bolo, los medicamentos administrados por esta vía se van a administrar, como ya lo había mencionado, al menos en 1 o 2 minutos. Hay que ser sumamente lento. La administración de este medicamento por vía intravenosa elimina el proceso de absorción y descomposición del fármaco al depositarlo directamente en la sangre, ¿no? Hay que, como ya lo estaba mencionando,
hay que tener mucho cuidado al administrar los medicamentos. A ver, una pregunta que dice, ¿por qué más se utiliza la jeringa de 20? En realidad se utiliza la jeringa de 20 para poder diluirlo lo mejor posible el medicamento. Todo medicamento tiene que ser administrado, diluido al torrente sanguíneo para que también haya una mejor absorción. Va a haber una mejor absorción del medicamento por la vena porque trabajan también de una manera lenta. No podemos acelerar porque, como les menciono, la vena puede colapsar, ¿sí? Entonces tiene que ser sumamente lento, a pesar de que se le llame rápida, ¿no? Una administración intravenosa directa rápida. A ver, la vía directa intravenosa generalmente se administra en un volumen de líquido máximo de 20 mililitros, como ya lo estaba diciendo, porque hay jeringas de 20 mililitros, ¿sí? Si hubiera tal vez jeringas de 30 mililitros, también se utilizaría el de 30 mililitros, porque como les digo, tiene que estar diluido el medicamento para que no hagamos daño en las venas del paciente. Los medicamentos son fuertes de todas maneras, ¿no? Así sea solo para el dolor o no sé, ¿no? Para bajar la fiebre, por ejemplo, hay que administrarlo diluido, no directo. Los directos pueden ser intramuscular, también subcutáneo, pero no intravenosa. La intravenosa se absorbe rápidamente. La vía endovenosa es muy rápida para poder absorber y puede lacerar rápidamente también. Bien, esto resulta en la elevación inmediata de los niveles séricos y una alta concentración en órganos vitales como el corazón, el cerebro y los riñones. Bien, algo como ya les estaba mencionando, queridos participantes, es que ningún antibiótico, ninguno, se debe administrar por directo, en bolo, ninguno. Todos los antibióticos deben ser administrados en Volutrol o también en presentaciones de 1 litro del cloruro de sodio. Siempre deben ser administradas así porque son sumamente lascivos. Podemos llegar a quemar las venas del paciente. Así que ningún antibiótico debe ser administrado sin dilución. Y mucho menos en bolo. No, ninguno. ¿Sí? A ver, aquí tenemos algunos medicamentos que se pueden administrar de infusión rápida por bolo. En bolo de 10 o tal vez de 20, es dependiendo del criterio de cada uno, ¿no? Si tú no quieres lastimar al paciente o quieres que no sienta casi nada, por así decirlo, podemos administrarlo en 20. Pero también hay medicamentos que se pueden administrar con un poco de dilución, como es en el bolo de 10, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la hidrocortisona. La hidrocortisona es muy usado en reacciones adversas o shock anafiláctico. Y aquí tenemos el metamizol en la presentación de 1 gramo y de cantidad de 2 mililitros. El metamizol es un AINE, como ya se sabe, y tiene un marcado efecto antipirético. También va a tener, también lo usamos como analgésico y debemos tener cuidado con su aplicación, ya que a velocidad rápida suele producir hipotensión, ¿sí? Entonces debe ser administrado sumamente lento, sobre todo el metamizol. Medicamentos como la metoclopramida de 10 miligramos, 2 mililitros, tenemos que este es un antiemético, nos ayuda para no sentir náuseas, ¿no? El ondansetron también tiene el mismo efecto, los dos son buenos antieméticos, aunque el ondansetron es más usado en pacientes oncológicos,
más que nada, ¿no? El metoclopramida sí es un medicamento de uso habitual. También va a ayudar a modificar el tiempo de vaciado gástrico. Si es que nosotros hemos comido bastante, ¿no? Y tomamos metoclopramida, nos ayuda a que la absorción de la comida sea ya no en 2 horas, sino tal vez en 1 hora o en media hora, ¿sí? De todas maneras, hay que administrar sumamente lento estos medicamentos, ¿sí? Acá los coloco lento como en 5 minutos, más o menos, ¿sí? Tenemos aquí al ketorolaco. El ketorolaco es un AINE con marcada acción también analgésico. Tenemos aquí la atropina, que es un antiarrítmico. Nos va a ayudar también con intoxicaciones por órganos fosforados, como por ejemplo los pesticidas. A ver, tenemos una pregunta que dice, ¿cómo elijo si será en 10 centímetros cúbicos o en 20 centímetros cúbicos? Estos medicamentos se pueden administrar en bolo, como ya les digo, pero hay que siempre elegir el de 20 centímetros cúbicos. Siempre hay que tratar de diluirlo lo mejor posible. ¿Sí? Eso queda ya en criterio de cada uno. La dilución de estos medicamentos hay que hacerlo siempre o en mayor cantidad. A ver. No, de preferencia no hay que mezclar los medicamentos. ¿Sí? Cada medicamento tiene una reacción y el mezclarlo con otra reacción puede desencadenar diferentes situaciones, así que es mejor si es que los manejamos por separado. Bien, acá tenemos la administración por bomba de infusión. Esta es la continua, ¿sí? Acá un poquito para que la conozcan, este tipo de instrumento para poder hacer la administración de los medicamentos. Se utiliza cuando el volumen de fluidos a administrar es grande. El tiempo de infusión puede ser de 1 a 4 horas y tiene como objetivo mantener un nivel plasmático del medicamento constante, así como una vía disponible para cualquier situación. ¿Sí? Aquí tenemos la manera intermitente, ¿sí? Con descansos. El tiempo de infusión va a ser entre 5 a 20 minutos. Por lo general se utiliza en situaciones en las cuales el paciente solo debe administrarse el fármaco de acuerdo a ciertas horas. No va a haber necesidad de estar conectado a un fluido continuo, como por ejemplo en los antibióticos, ¿no? Se utiliza una vía periférica conectada a un conector clave. Bien, aquí tenemos la venoclisis, para que la puedan ver. Hay que recordar que la venoclisis es de normogoteo. Pueden ver aquí, tenemos la cámara de donde va a ir las gotitas del medicamento o de la solución que le estemos administrando, y siempre recordemos que es en normogoteo. Por ejemplo, aquella venoclisis que tiene Volutrol es de microgoteo. Tal vez han observado que tiene como una agujita el Volutrol, tiene una agujita y la cámara es mucho más pequeñita. Entonces, esa va con microgoteo. Y ahí vamos a calcular también cómo es en el microgoteo y en el macrogoteo. Bien. Esta administración en perfusión intermitente, ¿sí? Vamos a utilizar el Volutrol. Preparamos medicamentos, diluimos en 100 cc, pero no es
el único Bolitrol, hay también de 150, 120, hay Bolitroles bastante grandes que podemos utilizar para diluir mejor el medicamento. Tenemos algunas características y descripciones del Bolitrol, las partes, la llave reguladora, donde vamos a cerrar la vía, vamos a cerrar el paso del medicamento, el protector o capuchón que protege la punta que va a ir dentro de la solución, el puerto de inyección, donde podemos, una vez llenado el Bolitrol, colocar el medicamento en una jeringa y luego insertarlo, ¿no? Es una gomita que va a evitar que se contamine el contenido del Bolitrol, el líquido que está dentro del Bolitrol. Aquí la válvula de aire, que es para que pueda fluir, porque a veces cuando está cerrado no llega el goteo, así que tenemos que aperturarlo cuando está usándose el Bolitrol. Esta es la cámara en mililitros, el protector, el conector o punzón del equipo de infusión. Bien, los procedimientos que tenemos que hacer para una canalización de la vía periférica, vamos a preguntarle al paciente, si está consciente, claro, vamos a solicitar la receta, si procede, o vamos a verificar también el CARDEX, si es que el paciente no nos puede contestar. Alistemos todos los materiales necesarios según la vía de administración que vamos a tener. Vamos a realizar el lavado de manos antes de abrir las ampollas. Tratemos siempre de calzarnos guantes. Muchas veces no lo hacemos por facilitismo, ¿no? Hay que tratar siempre de calzarnos los guantes por protección nuestra y por protección de los pacientes. Porque muchas veces hay compañeras, por ejemplo, o mías que han estado mal, ¿no? Y cuando se les administra un medicamento, nos damos con la sorpresa de que tiene resistencia a ese medicamento. Entonces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué tiene resistencia a ese medicamento si nunca ha tomado ese medicamento? Su cuerpo no está respondiendo. Entonces es porque cuando trabajamos con diferentes medicamentos, también nuestra vía de acceso es nuestra piel. Entonces nosotros hacemos reacción a los medicamentos tantas veces que uno abre los medicamentos, olemos el medicamento, sentimos, muchas veces un poco del medicamento nos cae en las manos, entonces eso se absorbe y al final los medicamentos que queremos usar ya no nos van a hacer efecto, ¿sí? Entonces hay que siempre calzarnos guantes para usar antibióticos, todo en general, ¿sí? Ahora, preparamos según orden de receta también los medicamentos, siempre tenemos que fijarnos, hay que tratar siempre de ser minuciosos con esa parte. Tenemos que colocar al paciente en una posición cómoda y adecuada para que indique y dirija, para poder dirigir el proceso. Mantener siempre los 10 correctos. No hay que olvidar los 10 correctos. Ahora vamos a tocar los 10 correctos en unas diapositivas más adelante, se los voy a indicar. A ver, punto número 1, hay que presentarnos, como ya lo había mencionado. Aquí nos presentamos con los pacientes, si es que está consciente. Vamos a verificar la receta si procede, o también podemos verificar el CARDEX, ¿no? Aquí tenemos una receta muy común. Vamos a listar los materiales para la vía de administración. Tenemos nuestro algodón, nuestro alcohol, nuestra solución que le vamos a colocar, qué medicamento le vamos a colocar, los diferentes jeringas, una compresión o ligadura, la aguja que tiene que ir acorde con la solución que se le vaya a colocar, y también acorde con el paciente. Si es un niño, no le vamos a poner una aguja número 18, por ejemplo.
Tiene que ser una aguja número 24, número 26, ¿sí? Una aguja que sea delgadita. Para un adulto generalmente se usa entre 18 a 22. También tenemos nuestro venoclisis, el esparadrapo, una llave de triple vía, o también una llave con extensión, que es mejor que la llave de triple vía, porque nos facilita para poder colocar también el medicamento. Ahora, tenemos que realizarnos el lavado de manos. No hay que olvidar el lavado de manos, los 11 pasos para tener nuestras manos completamente limpias. Y estos 11 pasos tienen que durar entre 40 a 60 segundos. Tratemos de que sea más, ¿sí? Hay que siempre tratar de lavarnos completamente bien, ¿no? Aquí tenemos los pasos. Primero hay que abrir el caño, mojarnos las manos, depositar un poco de jabón en las manos, lo suficiente para poder cubrir todas las manos, frotar en forma circular, luego frotar el palma con palma, derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frotamos las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frotamos el dorso de los dedos, una mano con la palma y la otra mano opuesta, agarrándonos los dedos. Lavarnos en los pulgares, el izquierdo, el derecho. Frotar la punta de los dedos, siempre hay que lavar las uñas. Cuando frotamos los dedos, hacemos que el jabón entre hacia las uñas. Así que lavamos una y también viceversa la otra. Nos enjuagamos, nos secamos, cerramos la llave del caño con la toalla, ¿sí? Porque si agarramos de frente el caño, nuevamente nos ensuciamos las manos. Entonces hay que agarrarlo con la toalla y luego ya nuestras manos están muy limpias. Aquí les menciono acerca de los catéteres más usados. Tenemos el más grande, que es el de 14, ¿sí? Se utiliza más que nada en traumas masivos, aunque más se usa el 18, ¿sí? Es mucho más usado. Tal vez el 14 y el 16 son para cuidados intensivos, ¿no? Tal vez necesitan administrarle volúmenes más grandes. El 18 es el que más se utiliza, ¿no? Para transfusiones de sangre, para infusiones de gran volumen. Este es la aguja de elección cuando hay pacientes en shock, cuando necesitemos aplicar un volumen así, rápido, porque ha perdido mucha sangre. Entonces, la 18 es la mejor. También tenemos la número 20. Tienen sus colores, aquí se pueden ver. ¿Sí? La 18 de color verde, la 20 de color rosado, y se respetan los colores, ¿no? La 20 se utiliza para un multiuso, ¿sí? Esto es para pacientes adultos, más que nada. La 22 de la 20 a la 22. También la 18, claro, ¿no? Pero es mucho más dolorosa. Generalmente se utiliza la 20, aquellos que tienen mejor práctica, porque a veces la 18, por ser de gran calibre, puede perforar la vena con más facilidad, y la 20 es la más usada, más que nada, ¿no? Hay mejor ingreso hacia la vena del paciente. La 22, la mayoría de las infusiones se utilizan para quimio con la aguja 22, ¿no? Ya que hay pacientes con venas más pequeñas, o los pacientes ancianos. También en los pediátricos hay algunos niños que pueden soportar la aguja número 22, aunque generalmente se utiliza más la 24 para los niños. No, esto ya sería más en un plano pediátrico ya. Para bebés, la número 24. Venas ya muy frágiles, ¿no? Pacientes ancianos, sobre todo en los ancianos tienen las venas bastante frágiles, bastante delgaditas.
¿no? Tener muy en cuenta el calibre y el color de los catéter. Aquí podemos ver, se respeta el color de los catéter, como ya lo había mencionado, así que podemos aprendernos cuál es el color y es más fácil para también ver el número. Ahora, ¿cómo elegir el catéter adecuado, no? Aquí ya lo estaba mencionando, en cirugías o emergencias se utiliza la número 14 para administrar grandes volúmenes, al igual que el 18. De 14, 16 y 18. La 18 se utiliza para nutrición parenteral, nutrición periférica, transfusiones, al igual que la 14 y 16, y grandes volúmenes. Es la que más se utiliza en emergencia, la número 18. Sí, hay que tener muy en cuenta las complicaciones que se pueden dar, como por ejemplo la flebitis, que es la inflamación de las venas. Hay una infección. Entonces, hay que siempre estar pendiente de eso. Sí, también la número 20 para medicaciones, es la más elegida, en realidad la 20 y la 22. ¿Sí? Y bueno, la 24, como ya lo había dicho, para pacientes geriátricos, neonatos o pediátricos. Infusiones de corta duración, ya que por ser calibre delgado puede desarrollarse pequeños trombitos que van a tapar la vía. Tapan la vía y ya no pasa medicamento. Entonces, es muy, muy endeble este tipo de catéter. Ahora, las partes del catéter venoso. Tenemos la cápsula o funda protectora, el catéter, el cono del catéter, siempre cuando vamos a canalizar, siempre tiene que ir el bisel hacia arriba, ¿sí? La aguja fijado, lengüeta de apoyo, la cámara trasera de reflujo y el filtro por donde vamos a observar cuando haya llenado de esta cámara trasera, vamos a saber que hemos llegado a la vena. Ahora, ¿por qué es que no debemos canalizar en las articulaciones o en el brazo, ¿no? En la flexura del brazo? ¿Por qué es que no podríamos hacerlo? Es porque el paciente cuando se encuentra en movimiento, para mayor tranquilidad y también facilidad para ellos, no optamos por estas venas, aunque son de gran calibre y también son muy visibles en la mayoría de los pacientes, ¿no? Pero igual no se opta por estas venas porque también al flexionar el brazo o al movilizarse puede llegar a mover el catéter. Entonces, a veces al flexionar el brazo también los medicamentos no llegan a pasar o la agujita, el plástico que está dentro de la vena, se bloquea o se dobla y al final pues, hemos canalizado por las puras, ¿no? Pero también, si es que no hay de otra, porque hay muchos pacientes que no se les encuentra la vena por nada, ¿no? Entonces, optamos por el brazo, podemos colocar una férula que nos va a ayudar a inmovilizar su brazo para poder hacer que el paciente se quede así, ¿no? Aunque no es lo ideal, ¿no? Porque el paciente también se siente incómodo, siempre tenemos que ver por el bienestar del paciente. Ahora, hay que seleccionar, cuando canalizamos, tenemos que seleccionar la vena más grande y cómoda, ¿sí? Pues tenemos muchas venas en las cuales podemos optar. Tenemos las venas metacarpianas, las dorsales, también la vena radial, que recibe su nombre porque está cerca al hueso radial, la vena cefálica, la vena basílica, que son venas de bastante preferencia porque son grandes y la mayoría de estas se observa. A veces no necesariamente deben ser observadas. Simplemente nosotros tenemos que saber por anatomía que están ahí, ¿no? Entonces nosotros revisamos y tenemos que palpar, siempre hay que palpar.
y la vena la vamos a palpar. Tenemos que jugar siempre con nuestras manos al tratar de buscar las venas del paciente, la mejor vena que podamos sentirnos el paciente cómodo y nosotros también. ¿No? Las consideraciones que debemos tener cuando vamos a canalizar es que las venas más grandes generalmente se canalizan más fácilmente y son preferibles a las venas más pequeñas, ¿sí? Las venas de las extremidades superiores son preferibles debido al mayor riesgo de trombosis y trombofibritis. Al menor riesgo, me equivoqué aquí, debe haber sido, son preferibles debido al menor riesgo de trombosis y trombofibritis, ya que también podemos estar constantemente observando, estar pendiente de que no haya ningún problema. Hay que saber cuándo es que hay condiciones para una flebitis o qué es lo que puede estar ocurriendo cuando el paciente te refiere dolor o cuando siente mucho calor en esa zona, ¿no? O le duele, ¿no? Al tacto le duele, o tú ves que está un poco hinchado. Entonces, tenemos que siempre estar observando nuestras vías, tenemos que estar pendiente de eso, ¿sí? Siempre que sea posible, tenemos que usar las extremidades superiores, ¿no? Siempre tenemos que tratar de usar en los brazos, ¿no? En las manos, en los brazos. Aquí les muestro un procedimiento de canalizar, para canalizar una vía periférica y colocar la venoclisis aquí, ¿no? En la primera figura tenemos la colocación del torniquete. Luego, cuando ya hemos hecho el torniquete, hacemos la palpación. Una vez que hemos palpado la vena, la aseguramos contrayendo un poquito la piel del paciente, ¿sí? La agarramos desde adentro o si no la flexionamos para que la vena se inmovilice y poder entrar con mayor facilidad. Entonces hacemos la limpieza, limpiamos bien la zona, ¿sí? Tenemos que cuidar siempre la asepsia, porque vamos a entrar al torrente sanguíneo. Así que tenemos que limpiar bien, no debe haber ningún microorganismo, y tiene que ser con alcohol de 70 grados, nada de 96 grados, ¿sí? 70 grados, que es lo que se utiliza para superficies orgánicas como la piel. Para superficies inorgánicas sí se utiliza el alcohol de 96 grados. Bien, colocamos el catéter, ¿sí? Como les digo, tenemos que flexionar, o si no, agarramos desde la parte baja de la mano, agarramos, estiramos un poquito la piel para poder entrar con mayor facilidad hacia la vena. Bien, vamos a comprobar el retorno. Lo vamos a ver en la cámara de la aguja, vemos el retorno, ¿sí? Con una mano vamos a coger la aguja y con la otra agarramos la punta del plástico, ¿no? Bueno, no me refiero a la parte blanca, sino a la parte rosada, ¿no? La parte rosada de esta agujita. Y poquito a poquito vamos retirando la aguja y introducimos la parte rosadita dentro de la vena con mucha calma, ¿sí? Porque se puede mover con mucha facilidad. Las venas son así, ¿no? Son bastante resbaladizas, entonces hay que tratar de hacerlo sumamente calmados. Retiramos la aguja y hacemos una pequeña presión para evitar que siga saliendo, para que siga saliendo la sangre de la cámara, llegue a pasar hacia el exterior. Entonces hay que tratar de presionar para que no siga avanzando. Y luego cogemos el venoclisis, que ya está permeabilizado, y lo conectamos, ¿sí? Colocamos un apósito, y no hay que olvidar rotular. Siempre hay que colocar la fecha, porque tenemos que tener en cuenta que este tipo de vía periférica solamente la podemos tener durante 3 días. No podemos tenerlo más tiempo porque incrementa la posibilidad de una flebitis, ¿sí? Hay que cambiarlo. Bien, rotulamos con fecha, hora. Muchas veces se coloca a la persona que lo está canalizando,
Ya en el Cardex podemos apuntar en qué mano es, en qué extremidad le hemos colocado la vía periférica. Bien, y si solo canalizamos para el mantenimiento de vía periférica, es una pregunta, ¿no? Aquí vemos diferentes vías por donde estamos introduciendo nuestro catéter, ¿no? Aquí en el dorso de la mano, aquí en el antebrazo, ¿sí? Utilizamos más que nada el brazo para poder realizar una canalización. Sobre todo hay que tratar en lo mejor posible, ¿no? Si es que se puede utilizar los brazos. Muchas veces también se utilizan en los pies, porque también a veces hay venas de mayor calibre ahí. Lo que nos parezca más cómodo y también cómodo al paciente. Ahora, aquí hay una aplicación, aquí les muestro la aplicación del apósito transparente. Es nos va a ayudar bastante esta aplicación del Tegaderm, ya que nos va a dejar visualizar si es que, por ejemplo, hubiera una flebitis o está empezando a inflamarse o cambiar de color. Entonces, o extravasarse también, porque a veces la aguja se puede mover, ¿no? Y se empieza a hinchar por la cantidad de líquido que se está yendo, ya no a la vena, sino a la parte intersticial. Entonces, vamos a poder ver si hay cambios, ¿no? Bien, aquí podemos ver en el paso 1 cómo es que vamos a colocar este apósito Tegaderm, ¿sí? Vamos a retirar el respaldo, que tiene un respaldo adhesivo, ¿sí? Y lo vamos a colocar en un campo estéril. Este apósito también tiene que estar limpio, ¿sí? Tiene que estar en una superficie limpia. Luego vamos a utilizar una de las cintas precortadas para la fijación. Vamos a fijar ahí el catéter junto con el Tegaderm. Entonces, retiramos el respaldo, es el último respaldo que tiene para poder ya adherirlo. Lo descartamos y luego lo colocamos en el área, ¿no? Es en el punto de inserción del catéter, en la apertura. Hay que tratar de cubrir completamente todo el catéter, ¿no? Igual, como es transparente, vamos a poder ver si hay algún cambio o hay algún problema que te refiera al paciente. Retiramos la parte blanca, vamos a pegarlo con todo, así como está ese cuadradito blanco, ¿no? Vamos a pegarlo con todo y ya una vez pegado, se retira. Se retira y se llega a pegar completamente ya los bordes. Y es muy fácil en realidad de aplicar este tipo de apósito. Es mejor que tener el esparadrapo que está tapando toda la vía o a veces también se está extravasando, ¿no? Hay que tener eso bastante visible para poder observarlo. También hay que colocarle la fecha, ¿sí? Hay que identificar. Aquí en una tirita de los que hemos retirado al último, hay que colocar la fecha y el turno, tal vez en el cual se está colocando, dejarlo siempre visible para el siguiente turno. Aquí les estoy mostrando unas precauciones contra la flebitis. Y vamos a valorar la flebitis aquí. En una escala del 0 al 5, en el 0 tenemos que no hay dolor, no hay eritema, no hay ni cordón palpable, ¿no? Porque también cuando hay dolor se puede llegar a palpar las venas más gorditas. En el tiempo se puede permanecer en torno a 7 metros, verifica la vena. Ah, ya.
¿Cuál es el tiempo en el cual va a estar el torniquete? Una vez que ya ingresaste, ingresaste a la vena, tenemos que retirarlo. Tú ya ves que haya un retorno venoso, entonces se le retira. Instantáneamente se le retira una vez que ya ves que hay retorno de sangre, entonces ya ves que has llegado a la vena, insertas la capuchita de color, retiras la aguja y ahí retiras el torniquete. No es necesario que siga con el torniquete porque no va a seguir saliendo la sangre, ¿sí? Aunque igual cuando se relaja, ¿no? Se relaja cuando retiras el torniquete, pero es mejor retirarlo cuando ya ingresaste, ¿sí? Igual pones un punto de apoyo, como ya les había mencionado, colocas tu dedo presionando el inserto de la aguja, el inserto de la aguja de color, lo presionas un poquito y ya no va a salir sangre, así que de eso no nos preocupamos. Y luego ya agarras tu venoclisis con mucha tranquilidad y con una sola mano, bueno, eso sí, tienes que hacerlo con una sola mano, hay que ser un poquito más diestro con eso. La práctica hacia el maestro. Así que lo insertas a la aguja y listo. Y luego ya colocamos los apósitos para cerrar ya y fijar la vía. Bien, seguimos con la escala visual de valoración de flebitis. Y terminamos con esta diapositiva, ¿sí? Entonces, en esta escala vamos a valorar en 0 cuando no hay dolor, no hay hinchazón, no hay eritema, no hay cambio de color, no hay nada, ¿no? No se palpa nada, entonces es una valoración de 0, no hay signo de flebitis, ¿sí? Vamos a valorar en una escala de 1 cuando hay un poco de dolor, pero sin eritema. Hay hinchazón, pero no hay cordón palpable en la zona de punción. Vamos a valorar esto como 1 y hay un posible signo de flebitis, ¿sí? A esto ya hay que recomendar que ya hay que cambiar la vía, ¿no? Hay que sacarla de ahí y canalizar en otro punto. No hay que esperar a que esté en número 5 tampoco, ¿no? Ya cuando ya ves que ya hay un poquito de hinchazón, ya le está doliendo al paciente, aunque no hay eritema, no, hay que cambiarlo de una vez, ¿sí? En el número 2 tenemos dolor con eritema, ya hay un cambio de color, hay hinchazón, aunque no está palpable en la zona de punción, no hay ¿cómo se llama? Los cordones, ¿no? Y el inicio de la flebitis, ya hay inicio de flebitis, así que hay que retirar el catéter, aunque aquí te recomiendan, ¿no? En el punto número 2. Pero como te digo, no hay que esperar, ¿no? Apenas sienta dolor, ya hay que quitárselo, no hay que esperar. En el número 3 va a haber dolor, eritema, hinchazón, hasta endurecimiento va a haber, ¿sí? Y palpable va a haber unos 6 centímetros por encima de la inserción. Vamos a ver que está bastante hinchado, así que vamos a valorarlo en una escala de 3, ¿no? Esta va a ser una etapa media de la flebitis, ¿no? Muchas veces tenemos y ya. Entonces, muchas veces en esta etapa ya nos hemos descuidado bastante de observar esta vía periférica, ¿no? Siempre, como les digo, tenemos que estar atentos, tenemos que estar valorando cada cambio de turno al toque, tenemos que mirar qué ha pasado, cómo está mi paciente, cómo me lo está dejando, ¿no? Siempre tenemos que estar pendiente de eso. Ahora, en el número 4, ya valoración 4, hay dolor, hay eritema, hinchazón, endurecimiento, el cordón es palpable, hay más de 6 centímetros de hinchazón del sitio de inserción y también hay purulencia, ya empieza a haber un residuo blanquecino, ya empieza a secretar, ¿sí? Porque ya los glóbulos blancos están actuando, porque ya hay una infección, ¿sí? Entonces esto es un estado ya de flebitis ya avanzado.
¿sí? Y esto es un descuido ya del personal, ¿sí? Ya amerita ya una resondrada. ¿Sí? Y ahí, el número 5, ya hay trombosis venosa. Y por todos los signos anteriores, ¿no? Hay dificultad y detención de la perfusión, ya completamente ya no pasa nada por esa vía, ¿no? A veces eso puede llegar a ocurrir cuando les dejan la vía y ya no les estamos dando medicamentos. No, el paciente ya no necesita medicamentos, entonces le dejamos ahí la vía, ¿no? Le dejan la vía, y no nos damos cuenta que el paciente, no sé, está yendo al baño, está paseando, está agarrando con la mano contaminada su vía, a veces les gusta curiosear, entonces tenemos que estar siempre alertas a eso, ¿no? Hay una tromboflebitis en este número 5, y bueno, pues retirar el catéter e iniciar un tratamiento contra la infección, ¿sí? Entonces, vamos a dejar por terminado el día de hoy nuestro tema. Los invito a tener la segunda parte de este tema el día 25, igual a la misma hora, ¿sí? Por favor, a ver, no. Bueno, muchas gracias por su atención el día de hoy. No se olviden que continuamos con nuestra exposición para el día 25, ¿sí? A ver, bien, muchas gracias a todos también por su atención. Muchas gracias por su participación, por favor. No se olviden de 6 a 8 igual para el día 25, ¿sí? Los espero, muchas gracias. Gracias para Juliaca, gracias. Gracias. Gracias a todos, muchas gracias por su atención a todos. Sí, que tengan una muy bonita noche y ya conmigo será hasta el día viernes.